Que lo sepas. Me he cagado. Joder. Joder, macho. Que sí, que sí. Que el juego está en inglés y yo voy a hablar en español de España. We all come to a story with hopes and Mr. Weak. expectations, looking for an answer. Vamos con el Kikito. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Oh, cabrón. Oh. Eso es un cerebro. In a horror story, there Mentira. are only victims and monsters. Ok. And the trick is not to end up as either. Well. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Ok. This is not the story I hoped it would be. Pues why This not? is not the ending I wanted. Bueno, voy a comer este queque yo entero. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. That is true. Oh. Buen twist. Lo estoy viendo. Hombre chingo. Hombre calvo chingo. Brutal el queque. Hombre calvo, gordo, sin culo chingo. Por esto es que lo digo. Por estas armas, cabrón. These weapons. Ok, no se le ve la pinga. Muy bien. Uy, me mareé. ¿A dónde vamos? Eso es donde... Ajá. Vamos por aquí. ¿Dónde? Este es el zoom. Lógico. No puedo saltar. Vamos. Ok, me voy a apagar las lucecitas de... ¿Cómo es este? No es este. De... Ole. De LED porque me pegan, o sea, pegan en la pantalla y no puedo. Y ahora hay una luz roja. Ah, las calabazas. Qué triste, man. Las calabazas si no las quiero apagar. Ok, puedo apagar esto. Espérate. Ahí está. Ah, suave. ¡Ojo! Lo logré. Es que así se... Listo, solucionado. Así se veía la lucecita roja que está dentro de la calabaza. A ver. Voy a seguir ya. Pero sí, muy honestamente, lo que quiero es comerme el otro pedacito de queque porque está muy bueno. Y lo único... O sea, el único motivo por el que voy a seguir en este momento... Perdón. Es porque no los quiero dejar viendo un hombre con sobrepeso, calvicie, desnudo y ustedes viéndole el culo. Y francamente yo viéndole el culo mientras estoy comiendo. Con lo cual empieza el horror. Se parece un poco a Torrente, diría Johan. Ojo, diría Johan. Que por cierto, hoy evité a Canecro, evité a Johan y pensé que Auron iba a hacer también, pero Auron no hizo. Entonces, todo. Pero evité en todo lo posible. No se le ve el cuerpecillo a Crutolam. ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? Bueno, no se ve. Evité a todo mundo, o sea, todo mundo que pude lo evité porque no quería spoilers. Pero ni uno. Que de hecho no vi trailers, o sea, vi el primer trailer, teaser que sacaron y no vi más. Entonces no sé nada más. Vamos. A la verga, perdón. ¿Qué es esto?
Hombre, ¿me escuchas? Rápido, tenemos que ir. Ya se perdió, ya no está. Ya está perdido. Oh, si puedo. No pensé que pudiera venir por aquí. Obviamente, ya, ahí me detiene. Supongo que estoy jugando con un muerto, una persona que ya se murió, supongo. Si le hubiera quitado las varas de desnudez, estaría vestido en este momento. Lo probamos. Vamos. ¿Dónde sería? ¿Jugabilidad? No. No. Sería interfaz, ¿no? No, es que interfaz tampoco. Censura de desnudos. Ya no se puede quitar porque ya estamos jugando. O sea, tendría que salirme. Oh. Ok, visualmente, fuera de estarle viendo el culo a este señor, está muy bien. O sea, el movimiento de los árboles, las hojas. Y digo los árboles porque los árboles también se están moviendo. Espérate. O sea, se están moviendo las ramas, sí, pero los árboles, o sea, los que son más delgaditos, sí tienen un movimiento como muy leve. ¿Sí ves? ¡Hijo de puta! ¿Qué fue eso? Y yo, hijo de perra. Ya entiendo la mierda de la epilepsia. Gracias. Y supongo que por acá. Hijo de puta. El terror psicológico es de escuchar las cosas, pero no verlas. Putos genios. Dice, L3 para... Ok, se viene. Y empezó a caer agua por él. Se re que te contraviene. A ver, no me quiero morir así de entrada. Ojo. Estamos en Forks. Hijo de puta. ¿Qué pasa? Ciertos, ya recordé. Estamos... Me va a salir Edward. A ver, es un poco molesto el tema este que le esté brincando en la cara esa vara. De esa manera, pero todo bien. Ahí en el bus estamos a salvo. Bueno, aquí estamos. ¡Hijo de puta! A la vergas. Ay, pero es que hay por todo lado, carepicho. Ay. No, pero no me puedo defender, soy un hombre obeso, calvo, desnudo. Ah, bueno, tenía que pasar. Vale. Hombre, Hemingway. ¿Cómo? Pico del árbol. Y llegamos en la noche. Pico del árbol. Cervito. What the fuck? Se viene. No se viene. Ahí está la pinguilla. YouTube probablemente sí me lo censure. Ah, qué duro el Maduro.
Y pensar que todo esto está pasando en el patio de Edward Cullen. Nah. Nah, terrible. Ok. 2 veces. Qué bonito, qué carepicho. Es demasiado Twilight. ¿Qué es esta mierda? Si dice que están en Washington. I'm good, Mom. How are you? Logan Paul. A little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just Maduro, chamaco. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. no spoilers. Night I'll Springs. let you get back to the show. You were supposed Suena to como wait and Jersey watch Shore. with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. No lo voy a decir, pero ustedes también lo pensaron. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Niña. Se llama Logan. Niña. Really? It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Already did. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. A ver, está bien, guapo. Here we are. Cauldron Lake. ¿Cómo? Time Dijo to get to work. Cauldron Lake. Este juego no puede tener relación con... ¿O sí? A Nah, deputy was que va a supposed tener to be here relación to con... show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. ¡Ojo! Imitación. Retorno. Retorno 1. Dice, ir a la escena del crimen, buscar a los oficiales. Ok, esto es esquivo. I should take a look at that map. Bueno, no me diga que tengo un mapa. Ay, huevón. ¿A dónde pongo la cámara? Ok. Por el momento... Hago esto. Tiene la mano. Ok. Creo que la cámara va a ir en la esquina inferior izquierda. Cosas que pasan haciendo directos. O aquí. ¿La dejo aquí? ¿Qué era lo que...? Oh, es que sí. Ok, vamos a dejarla aquí. A ver, está un poco atravesada ahí en medio, digamos. Pero... No, vamos a bajarla. Vamos a bajarla. Nunca me ha gustado tenerla ahí, pero... ¿Qué dijo que haga? Que busque a los policías. Ojo, esquivo. X no, círculo. Ok, no ocupo esto en este momento. Esto es así. Y ya me sé los controles. Vámonos. ¿Camiseta navideña? Oh, no, arbolitos. Ok, mapa. Ok, ¿qué he dicho? Dice Nightmare Territory. Ese es el trofeo que me acaban de... Ay, mano, puede ser que ahora el mapa aparece en la esquina inferior izquierda. Yeah, deputy. I can go take a look. El mapa muestra las ubicaciones claves.
Ah, siento que está en la esquina inferior izquierda del mapa en este momento. Qué putada. No sé qué, perdón. O sea, voy a tener que mover la cámara al medio otra vez. O sea, al medio aquí. Qué concha le vale. Ya. Hey, over here. Hey El there. picho, quiero ver. Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Ya voy, ya voy. I'm here. I'm sorry. Saga Anderson. I'll be leading this case. Saga. Seems you Me already gusta know el my nombre. partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, It's okay. It's okay. Yo ni siquiera estaba cerca del mae. Él fue el que se acercó primero a hablarle. My partner Thornton. Nada por qué sentirse Down at the raro. crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. The chef. Pues, ¿qué dice? ¿Y por qué tengo marcado aquí? ¿Qué quiere que haga? Ah, hago preguntas. Necesitaría un informe. ¿Testigos del crimen? A ver. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were Quiero doing más que sneaking around the presa. woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Ok. What can you tell us about the crime scene? Ok. Después vamos a ver el caer a huevo. I was Háblales del corazón. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but inside. Un poquito incómodo el señor, ¿no? I want to see the body. O sea, How está do un we get poquito there? incómodo. Oh, Ah, sure, porque that's no- real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Los gestos faciales están increíbles. Got it, Thornton. Alright, thanks, my dude. Permiso. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Ok. Make sure I'm seeing the clues clearly. ¿Y había? No, nada más. It was so shiny. Gorgeous. Gorgeous. Hola, ahora sí me veo. Claro, yo pensé que a las dos personas que estaba viendo, el maecillo ese del principio, eran a esta muchacha. Y si eso fue una visión, interesante, ¿no? Ok, zoom. El mae sigue aquí, ¿será porque tengo que hacer zoom? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me ves así? Tú estás aquí como un imbécil. Me estás haciendo pensar que, ojo, que tengo que estar aquí. Joder. I need to think through the facts of the case. Yes. Tablero del caso. Ok. The Mind Place. Hola. My version of the Mind Palace technique. To Ok. sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Okidoki. The facts are on the board. You call it board, but it's a wall.
Tablero del caso. Vamos a ver. Everything we know about the previous murders. Ok. Worth taking another look. Qué asco, qué asco, qué asco. Continuar. Ok. L2, R2 para acercar la imagen. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, ay, ay. Ahora puedes recorrer el tablero del caso. Hacer Gracias. Gracias, ok. Ya. ¿Sí? No, sí. Confidencial. ¿Lo puedo abrir? Dar un vistazo. ¿Qué dice? Dos objetivos, cuadrado casos. R, es que, a ver, está raro. Ah, ah, ok. Pero, ¿qué está pasando? No quería ver el mapa. Eh, Buenas tardes. Lugar mental, estamos ahí, ok, todo bien. Que no puedo abrir el folder, todo bien. Igual sí parece que no tiene nada. Eh, Los asesinatos de Cauldron Lake. Dice una serie de asesinatos cerca de la localidad de Bright Falls. La investigación de las conexiones ayudará, a encontrar al asesino. Método del asesinato. Diferencia, diferencia sutil en los asesinatos. La hinchazón es el único punto en común de los cadáveres, pero no la causa de la muerte. Traumatismo torácico. Bueno, torácico. Exposición al agua post-mortem. Qué desagradable. Dos de las víctimas tenían hematomas. Las inmovilizaron, atadas de pies y manos. Dice hematomas en los muñecos y en las piernas. Cuchillo profundo en el tórax, falta del corazón. La víctima reciente murió. El traumatismo torácico coincide con la víctima del 2018. Difícil confirmarlo por el estado del cadáver. Todos los cuerpos estaban hinchados. La hinchazón del cadáver indica que se ahogó, pero se encontró una sola víctima en el agua. Ay, uy. Dice perfil del asesino. Ojo, hablar con alguien. ¿Qué dice? ¿Cómo que hablar con alguien? Ah, ok, me falta. Listo. Tatuajes post-mortem del cadáver. La tercera víctima estaba cubierta de tatuajes ilegibles. ¿Será un mensaje del asesino? ¿Verdad? Quizás su arte. Dice, los objetivos del asesino no tienen rasgos comunes distinguibles. Además de haber desaparecido en el 2010, las víctimas no tienen otros puntos en común. Trauma- trauma- Traumatismo torácico con técnicas parecidas a las de carnicería de animales. Mae, ¿qué es esto? El asesino quizás sea deportista o cazador. O quizás no sabe una picha de lo que está haciendo y dice ir a la escena del crimen y encontrarse con el oficial Thornton en la tienda general. Gracias. Ya, ¿no? Ocupamos, ojo, ocupamos ver más cosas. Yo voy a investigar el mapa mental que se hace la señora. Ok, nuestro mapa. ¿Qué hago? Aquí. Eso. ¿En serio está? Ah, bueno, sí, definitivamente estamos aquí porque esto se veía bastante largo. Claramente vamos a tener que bajar toda esta hostia. Dice Witchfinders. Ok. Tiki tiki tiki.
los detalles, o sea, la madera y el brillo, cómo se va, digamos, cómo lo vamos, a cómo nos vamos moviendo, cómo va cambiando el brillo, o sea, no sé, es todo realista, qué cojones. Ok, aquí no puedo correr, ¿no? Ventilador siempre necesario. Probablemente no voy a usar estas cosas y todo bien, y obviamente tiene sentido que las ventanas, o sea, no sean ventanas realmente. Esto es de imaginación de la madre. Me gusta mucho la oficina de esta señora. En su cabeza. Ojo, 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 ojo. El polvo, las partículas de polvo en el aire. Ok, como que toman mucho vino, ¿no? Aquí había una. Ah, no, ese es el único. Lo que pasa es que yo ya tomo, no dije nada. Esto es Logan. Weird. O sea, no siento que Logan sea un hombre neutral y este es el esposo. Ok. I see you're already Hostias. hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just No getting pausa el started. juego. Ten cuidado Let's con head las down the amenazas hill to the cercanas. crime scene. Oh, eso está pichudo. Eso está muy, muy pichudo. Eso está muy, muy pichudo. Entonces, eso quiere decir que tenemos que encontrar un lugar seguro cuando ocupemos ir a ver, o sea, cuando ocupemos volvernos locos en nuestra propia cabeza. Asumo que sí hay que ir por ahí. Entonces, Hey, Casey, ¿qué pasa? you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked Right. cases that had the rest of us baffled. ¿Dónde está? I don't want to slow you down. Are you thinking Understand. of retiring? You Call know your what name happens to mental cops who guys. say this is their last case. Real funny, Anderson. Esto está muy Men in Black, la verdad. ¿No Super Saiyajins? No. A ver. En apariencia tiene la posibilidad de ir ahí arriba, pero vamos a seguir el juego. Por algo tiene que ser que tenemos que seguir el tipo este. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. This is totally Men in Black. Porque ese que huele tan fucking delicioso, man. No puedo. ¿Cómo? Mirror Peak, la montaña majestuosa a la distancia, no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo correcto, la belleza se refleja sobre la superficie plácida del lago, espejada con toda su gloria invertida. Tips. Me suena que va a ser algo como que vamos a necesitar más adelante, o que algo va a pasar más adelante. No, no corras. Estoy tratando de llegar a caminar con usted, no detrás. Gives me a headache. Sí. There's too much sky. Ok. Hay mucho cielo, dice. I'm gonna go check something out. Be right Claramente. back. Got it. Pero podemos ir por casi todo lado. Ujú. Ahí pasan cositas entonces. Aquí hay algo más, ¿no? I'll be back in a second. Roger. No. Saga. Señor, ponga atención. Está senil. Nos adelantamos. ¿Qué dice? Cuidado con resbalarse. Veamos. Y leamos. Dice Mortar Falls. Esta hazaña imponente de la naturaleza revivirá el espíritu
revivirá el espíritu como reanima lo salvaje. Las aguas arremolinadas y estruendosas al pie de las cascadas parecen un mortero y pilón. ¿Ok? Casi como el que le dicen, como el que dicen que usaba la bruja de Cauldron Lake para viajar por el cielo nocturno. The Quarry. Ese es el juego con el que lo estoy medio relacionando en estos momentos. Al menos lo de Cauldron. No se cae, man. Uy, 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 Good cuidado. to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Not a bad place to get murdered. If getting What? back to nature is your thing. Weirdo. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to ¿De put up dónde a será? ¿De tarp? New York? If they did, next coffee's on me. Okay. Hold on. Dudo mucho que esto funcione, vamos. ¿Sabe qué se hizo el señor? ¿Por qué? Lo divertido es que estos manes supieron así, sin ningún problema, cómo llegar. Tienda General Cauldron Lake. Ok. Hola. Es un doofy este man. Deputy Thornton, I take it. Y regresar al creo. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. No, quiero ver cosas. I think I saw something. ¿Está el It chile? will only take a minute. I'll wait here. Ah, ok. No vi una ficha. Es nada más diálogo diferente para... I'm gonna take a look. Is that a ¡Ojo! kid's lunchbox? Si había algo. An Alex Casey movie lunchbox. What? Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Ok, dice, recuerda que solo fue un mal día, no es toda tu vida, pero si tienes un buen día, ignora todo esto. Seguro. Ok, supongo que hay que... Fragmentos del manuscrito, número 1. Alright. Los fragmentos del manuscrito se pueden usar para mejorar armas en el lugar mental. Mejorar arma. Varas, ¿cómo voy a tener desde ya? Bueno. Tengo un fragmento. Ah, no, pero ahí no tengo suficiente. No. Y el otro es el mapa. Ok, bueno, vamos de nuevo. Dice, una y otra vez, mantén pulsado el botón de disparo para activar el modo de disparo automático. Aumentando de forma significativa la velocidad de fuego. Más balas, aumenta el tamaño del cargador en 50%. Por cierto, ahora me acosté. Por eso es que nunca me acuesto en la cama. Es una trampa. Y me quedé dormido durante una o dos peleas completas de SmackDown. Terrible. Dice, más balas, aumenta el tamaño del cargador en un 50%. Otro disparo de la cabeza. Acierta 2 disparos a la cabeza seguidos para aturdir a un enemigo durante un tiempo. Pero solamente tengo uno, entonces no voy a poder. Entonces no pasa nada. Está bien. Salir. O sea, hice bien con venir aquí. La verdad es que bien es poco. Hice muy bien.
Y a los otros lugares donde fui, no. Welcome back, Anderson. So, Ok. FBI, huh? That's so cool. Hunting down Eh, serial ojo. killers and shootouts Pensé que and iba a ocupar el. Also, ¿cómo sacaba el foco? those are real? Eso. You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Ojo. Qué, qué bonito cuaderno, man. Lunes 3/9. Se detectó actividad sospechosa. El jardinero creyó que vio movimiento en los arbustos. Se encontraron huellas en el área, pero el jardinero arruinó algunas. Nota mental, hay que entrenarlo. Ok. Martes 4/9. Nada que informar. Algunos animales, todo normal. Miércoles 5/9. Hay cazadores de noche. ¿Fugitivos? No, furtivos. Escuché disparos. No eran los nuestros. Debo vigilar a esa gente. Podrían encontrarse con algo que los supere. Ok. Un oso, supongo, porque ahora están hablando de esos. Debería poder llevarme el tape. Pero soy FBI. Entonces. No es un MacGyver situation. Pero como soy FBI, tengo que hacer un recognition mission. What now? Fuck con la cámara, ma. Y estas, pero ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Y cómo las veo? Objetivos, bueno, sí, sí, sí. Ojo, apareció algo nuevo aquí. No, eso no. No hay nada nuevo y no sé para qué es esa tarjeta que acabo de agarrar. O sea, no sé ni siquiera qué era. Parecía como tarot, todas esas barras. But I don't know. Fucking jugazo. Y es por aquí. Oh, oh. Ya puedes guardar la linterna. Ocupo enviar una imagencita. Pero ocupo este panorama es más adecuado. Dude, pero yo ya he pasado por aquí. No era por aquí. Joder, me volví. Así es, así. Es súper Twilight de esta imagen, digamos. Que se de vuelta. Y ahí. Pues ahora sí, vamos a mandárselo a un amigo. Un compita. Para que no se sienta incómodo. Estás aquí. Agarramos la imagen. A ver. Estoy jugando Alan Twilight Wake 2. Jaja. Listo. Listo. Y cerramos el WhatsApp. Que WhatsApp me la pela. No me creerán y no me tomarán en cuenta lo que voy a decir. O sea, no parecerá lógico. Pero ya Twilight, ya WhatsApp me tiene cansado. ¿Cómo desearía que todas las personas que conozco tuvieran iPhone para usar iMessage? Señores, disculpen. Interesante esto. Ok.
ok, aquí viene el mae. Mm. A la derecha fue donde me morí, pero siguen a la izquierda. Bueno, puede ser porque me jalaron por ahí. Y ahí está. Ojo, no se fue un bug. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's No start quiero by que salga examining la our guest of pinguilla. honor. Does this fit the MO of the previous murders? ¿Y por qué dejaron? Step 1. Examine the corpse. Vas a hacer que le vea la pinga, Body is ¿verdad? positioned on the table. Ritualistic. Abajo, ¿no? A ver, cuadrado entonces. Permite que salga, vea las pistas de las claves. Puede seleccionar. Ok, pero ¿qué? Ah, suave. Como ver aquí dices. Dice, permite que salga. Listo. Permite que salga, vea las pistas activas. La imagen clave se puede seleccionar con la X y colocar en el tablero del caso. Listo. Te diría yo que aquí, ¿no? Another body Que turns lo up hizo just solo. as we arrive in town. Ah, es un suéter lo que tiene puesto. Coincidence? I don't think so. Ojo, cositas. Dice, se encontró otro cadáver en el bosque cerca de Bright Falls. Coincide a la perfección. Averiguaré si esto está vinculado a los asesinatos que vinimos a investigar. Gracias. Consistente con asesinatos anteriores. Abre el tablero del caso para ver los objetivos. Pues bien. Ahora puedes recorrer el tablero del caso o salir para completar. Ok. Pero, ¿qué pasó? Casos. ¡Ojo! Bueno, ya no quiero eso. Zoom out. Ok, entiendo. ¿Por qué se tiró el piso la señora? Ok. Eso era lo viejo entonces. Eso quiere decir que ahora yo hago así. Y digamos que hago así casos. Y entonces la hostia queda guardada. Mira tú. Mira tú. Y vámonos. Otra vez la pinga. Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. Ah, ok, estoy tomando fotos. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Pistas disponibles. Vamos al tablero del caso. Era así. Ah, aquí supongo. Ah, bueno, pero ¿por qué están allá, cabrón? That's not right. What's the red one? What? Ok. Pero es que está conectado, qué asco, ¿no? Soltar, mover. Think. Think what? Es que, a ver, empezamos porque esto yo no lo quise poner ahí. Pero bueno.
Señora, señora. Me estás tocando un poco los huevillos. Oh, Oh, what? Es que, a ver. Señora, pero respéteme. Las pistas recién descubiertas se pueden aplicar a la pregunta abierta. Ya entiendo. So, ¿quieres que vaya? Pero es... This is heart stupid, removed from digamos. chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. Ok. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Las pistas resolvieron la pregunta abierta y desbloquearon la deducción. A medida que avanzas en la investigación, se desbloquean más preguntas y se actualizan los objetivos. Vale. Para los objetivos actualizados, investigar la escena del crimen, sí. Averiguar más sobre el sí. Y averiguar más sobre el asesino. Correcto. Dice, ¿la víctima? ¿Él o los asesinos? Pues bien. Juego Who largo, is ¿ah? our victim? ¿Qué Who necesidad? killed him? ¿Qué necesidad que Need le to find salga more tanto la clues. pinga? Large amount of blood on the table. The victim died here. ¿Listo o no? Vamos a la 2. Multiple people were here. Multiple killers? Yes. ¿Sí? ¿Tenían sed? Nada que hacer. Someone was drinking beer. No They spent shit. time here, waiting. Eso es una buena deducción. Aquí abajo. Someone left in a Ahí está. hurry. Knocked the tripod over. Haz un treco. Was it for a camera? Buenas preguntas es esta señora. Pues bien. ¿Esto sería para qué? Espera. ¿Cómo para después? ¿Son él o los asesinos? Para después. Yo diría este. Ahí. Correcto. Ahí se Dice, aquí hubo mucha actividad. Es poco probable que el asesino haya trabajado solo. Deductive. Sería este el otro. Dice, mesa salpicada con mucha sangre. Esto sería para el buey. Not really? Alright. Para acá. Very well. Footprints Sus- indicating multiple killers. Lo resolvió. Quite the party. Dice, varios asaltantes presentes. Escena confusa. Crimen pasional. Premeditado. Ok. Ok. Y me sigue diciendo que estos son para después. Nada que hacer, ¿no? Tapa la pinga, muchas gracias. ¿Qué hay aquí? I'll look around. See you in a bit. Take your time. A creepy twig sculpture? La vara de los árboles. Que dicho que se pone más claro una vez que uno entra, porque si no... La vara de los árboles otra vez. ¿En Hey qué there, me... Mr. Deer. Fuck? You remind me of a dream I had. You are a weird señora. Eres una weird lady. Desearía tener una pistola. Ay, pero ¿por qué de ese lado, cabrón? Ah, ah, qué molesto con este tema de la cámara, ¿no? O sea,
Si hago así, no puedo. ¡Ah! Se formó. Son volcánica de los sumideros. No es verdad, eso es más natural. No es deliberado. Creo que el lago se formó. Creo que el lago se formó, se diseñó y tiene un propósito. Varas. El lago es un Ok, bajo la superficie calma yace una maquinaria secreta lista para activarse con un botón. Y, como abajo, dice, y la gente lo tiene. Está en esa casa grande junto al lago y prepara todo. Lo sé. Primer dibujo, línea del agua. La verdadera caldera la causó un volcán lava, segundo dibujo, línea del agua, estructura artificial, máquinas extrañas. Ya estamos tratando con gente malita de la cabeza. Aunque bueno, si yo me encontrara cosas raretas, o raretas, se diría más bien. Sí, si no hay explicación lógica, yo también pensaría cositas, ¿no? Hey, Pero, Casey. What's the yo, bar's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you oh do. my I want to look around god, for a minute. You know where to find me. son unos chistositos. Wonder what's inside. Well, let's find I out. should take a look around for a way to open this thing. Confusión, sigue los pasos, lavarse las manos, descongelar el pollo, dormir una siesta. O sea, mal no está. Bueno, entonces adentro no había nada para poder abrir esto. Eso es lo que estamos entendiendo. Ojo. A ver, el hacha está ahí. ¿Por qué no la podría agarrar? Mm, Aquí dentro, entonces. Ahí, hágase claro. Gracias. No, porque también tenía esto encendido. Aquí no me acerqué. Y aquí no me fijé. No hay nada. ¿Cómo abro esa mierda? Porque fijo ahí hay otros órganos. ¿Qué es esto? Entra Jurassic Park. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Ay, no. Ya, no hay nada. Nice talking to you, too. Es así, man. A ver, el hacha es lo que debería de poder usar para abrir esta vara, la hielera. Pero no lo puedo. ¿De ahí qué pasa? No lo puedo agarrar. ¿Qué es esto? Es una combinación. Ok. Es que pensé que era una... o sea, de romper nada más. Ok, entonces, uno, pero ¿desde dónde empieza? Ese es el tema. Ok, venado, dos triángulos hacia abajo.
Un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia abajo, dos triángulos hacia arriba. Dos triángulos hacia arriba. ¿Qué es esta mierda? Pero la verdad es cómo sé cuáles son. O sea, cómo sé cuál es el orden. Aquí ya flipé. Vamos a ver atrás. Abajo. Ah, bueno. Aquí está la clave. Lavarse las manos, descongelar el pollo, dormir una siesta. O sea, el último es la cama. O lo que está en la cama. Entonces, lavarse las manos, el zinc. O sea, el lavamanos es algo que tenemos enfrente. Descongelar el pollo puede ser lo que está en la refri. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side Slasher. Entonces, But that case manos. was completely different. Trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Ok, ya ahora sí lo de lavarse las manos no lo entiendo. La siesta, claramente no es aquí. Ok, la siesta es aquí. Lavarse las manos, el baño. Ok, arriba abajo es lavarse las manos. La siesta es hacia los lados. Descongelar el pollo arriba abajo. Hostias. O sea, vamos a verlo otra vez. Arriba abajo. Pero pecados. Arriba abajo. Ahora, ajá. Ajá. Entonces descongelar el pollo. No, lavarse las manos. Ese es el... Ok, lavarse las manos primero, después descongelar el pollo. Y por último dormir la siesta. El de dormir la siesta ya me acuerdo, pero entre lavarse las manos y descongelar el pollo estoy confundido. No, ya me acordé. Entonces lavarse las manos. Ya, ocupo verlos. Ocupo verlos. Lavarse las manos. Es este. Descongelar el pollo. Es este. Y la siesta es este. No. Es el que va a cambiar, va a ser este. Tome. Secret Stashes. Ese es el trofeo. Don't take anything if you aren't one of the trees. Well, fuck you. I'm gonna take it all. Ya tengo que volver con los jóvenes. Con los jóvenes muchachos, señores. Que tengo cosas. Veras. He's still in one piece, Anderson. Of This course. can be a dangerous place. Yes, sir. ¿Hablamos? Siguiente Any correcto. idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. ¿Cómo? He came to town about 13 years ago. Oh. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ya. So what now? La So víctima. you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year.
Probably something this town wants to forget. El problema, yo no I tengo que think that's tomar everything. ningún For tipo now, de at bebida least. cuando esté haciendo streaming. Anything clicking yet? Not sure. Porque me Need to meo think about it. y quiero que... Joder. ¿Qué? Need to think about it. Ok. Tablero del caso de... Ñaum. Ajá. Veamos. Casey. Ok. Todavía no puedo usar estos. Entonces, el tipito este, la víctima. Kovac te dice, vamos a hacer zoom. Dice, nadie oyó hablar de este tipo durante 13 años. ¿Por qué aparece ahora? ¿En dónde estuvo? Dice Thornton, la víctima es Robert Nightingale, visto por última vez en Bright Falls hace 13 años. Oh, I sure do. His name is Nightingale. No ocupo eso, felices. Y ahora esto. Dice ahí también. Dice Casey, ojo. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Eso era todo, gracias. ID de la víctima, Robert Nightingale, antiguo agente del FBI, estado mental cuestionable al momento de la desaparición. Bueno. Pero eso sería abajo, ¿no? Peculiar, porque... consisten los enteros. ¿Será? Ay, ya, me deja hacer cosas, ya. Ah, mira. Dice, ¿premeditado o espontáneo? Pues bien, primero. Dice, nevera con botellas de cervezas tiradas en el área. Hacían guardia aquí, tomaban algo fresco mientras esperaban a la víctima. Cositas. Y They premeditados. planned for the murder to happen Me here, asustó. passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? ¿De dónde salió la víctima? Ay, no. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Ya. Con la intuición, Saga descubre pistas nuevas cuando hace perfiles de personas de interés. Personas desaparecidas. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. ¿Qué? It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Tengo miedo. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. No, mentir. Ya hicimos How did esto. he end up? Gracias. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. ¿De ya? ¿No? Que no. Please. Salió del Cauldron Lake. Percibo que Nightingale salió del lago. ¿Por qué ahora después de 13 años? ¿Dónde estuvo? ¿Qué? From the lake that's ¿Qué necio?
Sí, pero ya, let it go. O sea, aquí. Uy, mira, ¿qué es esto? My first ever prank on Casey. A true classic. Ya. Ok. ¿Y esto qué es? If only the rest of the Bureau knew what a softie Casey is. Ok. Puedo. Que no puedo, solo tengo uno. Ay, madre, qué mierda. O sea, va a estar difícil encontrar estos papelitos, porque en el uno era un cagón de risa. El mapa no ha cambiado. En el tablero está esta vara de ella. ¿Ya no? Casos. Ya no. Pero quiere que vaya a los casos. ¿Para qué quiere que vaya a los casos? 3 pistas. Finding a Casey Moody lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Joder. Arriba. Ay, señora, ya deja de hacer sonidos. ¿Quién dejó esto? De sí, tiene que ser ahí, ¿no? Doesn't look right. Ok. Suave. Ah, es que había otra pregunta más arriba. Oye, puta. Aquí. Tome. Au. En realidad necesitaba escuchar esto. Gracias al escritor de las loncheras. Dice la china encontró cerca del. Ajá. A ver, es que ¿qué quiere que haga? Que ya no tengo que ir a los casos y los objetivos están investigables en el crimen. Chao. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. Harry Mom. This is one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. Listo. It is kind of creepy, though. ¿Qué es eso? ¿Aló? ¡Uy! ¿Dónde vamos? ¿Aló? ¿Por aquí? Ok. ¡Ojo! O sea, primero esto. Tracks. Barefoot. Nightingales? Pero They come negro. out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Ok, read it. ¿Por qué no la agarra? Ok. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us.
The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Ay, pero qué pereza que quiero. Y si es que siempre vengo aquí. Found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Okay. Casos. Okay. Hijo de puta. ¿Qué? Atravesó una piedra. No tiene sentido. Right. Huellas que salen del recorte. Yo sé, señora, tranquila. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Sure. ¿Qué? Aquí suceden más cosas de las que veo. De examinar el cadáver más a profundidad cuando llega el pueblo. Ok. Aquí. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. You. Hay que salir de la fondo de oír lo que acabo de decir. Sentí que al leer estas palabras recibí un mensaje de alguien japonés. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. ¿Qué? Pero le van a ir al Did you lago. know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. You made it back. Qué susto. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. ¿Qué? What now? ¿Nos vamos o qué? ¿No?
Ok, sí, sí. Está. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Este mal Let's ama get se in va. the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Hay que ser ordenados. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. I'll be back in a second. Roger. No se puede subir. No puede entrar. Tiene pinta como que voy a caer desde allá arriba. Ahí. Y después voy a usar esa escalerita para bajar. Hablen. Can't fit the clues all together yet. Gracias. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. Gracias. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for ¿De? us to find. Parking lot. Ok. Porque los dos portones usan la misma llave. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Aí yo conduzco. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these... Sé que no lo dijo, pero escuché Forks. Fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Suave, suave, suave. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? Es el mismo pueblo. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Okie dokie. Vieron si era Washington. So Forks, es demasiado Twilight. Pero bueno, voy a ir al baño un momento
Voy a quitar la cámara. Ya vengo. Regresado. Está un poco frío. Bueno, también es que me mojan las manos. Sobre la puerta del patio. ¿Cómo se llama? Lavando los platitos. Porque digo platitos, que son platos chiquititos. Son platitos. Creo que me voy a cambiar la sueta por una... No, voy a quedarme sin ratillo. A ver si ya apagando el ventilador y cerrando la puerta, se quita un poquitín el frío. Seguimos. Ok. Entonces, señor, me recuerda algo.
I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Hola. Hi. Hola. Dead End. A ver, no es el mismo pueblo. O sea, ya me acordé y también está el tema de aquí. Nombres diferentes, ¿verdad? Pero tiene Can't open this with my bare hands. llave de ventaja. Ok. Eso es un... ¿De dónde viene eso? Eso es más, ¿dónde están hablando? Señor Lincoln. Ok, no vamos a hablar entonces. Está bien. ¿Quiénes están hablando? Tapio. Bueno, ok, a ver, creo que yo no debería estar aquí. Hijo de puta, ¿dónde salió este mae? Llegué, sí. Esta mae más bien, pero... ¿Hola? National Nightmare, ¿qué? ¿De dónde saqué eso? Ma, ¿qué está pasando? Okay. Hijo de puta. Hey, how are you doing? I'm okay, thank you. Good day. Ok. Y aquí otro mae. Si me quedo aquí, ¿cuánto tiempo seguirá encendido el microondas? Privado. Rest easy, buddy. Tiene algo con los venados esta señora. Es muy... Bueno, ¡ey! Esto no es mi... Esto es mi cosa en la cabeza. ¿Qué rayos? ¿Por qué en el... Permiso? ¿Por qué ahí? So sleepy. ¿Qué? Bonita foto. Es que el agua está todo bonito. Creepy as fuck. Pero, ojo. ¿Qué es esto? Ok. Subió la marea. Welcome back, Anderson. Hola. Hi there. Hola. Mira qué hago. Ok, yo voy a dar vueltas. How much coffee have you had today, Charlie?
Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that's rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. No tomen café, gente. $80. Joder. You don't think the amount of hot caffeinated beverages you down has something to do with it? I don't know what you're talking about. Sí, es mugroso. Ok, bugueado. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice little float to share. Ya estoy calentito. Estoy Let me guess. calentito The eso. FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. Gracias. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Este mae es The Iceman. deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. De X-Men. Thornton are still on about that? Era Iceman, No, que se the llama. Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. Está absurdamente But it's bonito. slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Creo que sí es. Can't believe that happened. Mano, este es el mismo lugar. ¿Qué es esto? Have some pie. I'll take your What the letter. fuck, ¿eso es un perro? No. Es el mismo lugar. Can't open this with my bare hands. Es el baño. Bueno, un baño. ¿Es el mismo lugar? Ahorita saliendo aquí, fijo, me van a asustar. No se puede. Aquí es donde me salió una vieja. Es el mismo, pero es lo mismo. How can you be so calm? I feel bad for these guys. I do too. Es injusto. Y nunca he visto uno con bigotes. Así como de gato, digamos. Ahí estaba justo. Eso. Primera vez que lo veo. Qué vara más extraña. Hola. Dijo hi o pie. This is exactly why I hate small towns. Town, Ed. You know how touchy these rural types can be. Jigsaw is out of order. Okay. ¿Eran ellos los que estaban hablando? Parecería, ¿verdad? ¿Para qué entré yo aquí entonces? Gente que está tomando café. ¿Serían ellos? Ah. Excuse me.
I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. The Booker T's? Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. ¿Qué actitudcita de mierda me trae la muchacha esta? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The Pretty masks obvious, and digamos. knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Bullshit. La más sabe algo. Y no lo quiero compartir. Que no casos, ajá. Era... mira sí. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. No son asesinos, será el grupo organizado que trabaja con un propósito de asesinatos rituales. Y dice varios habitantes que cantan con un mismo código de vestimenta. Cantan. Esto no es un asesino serial. Los Bookers. Ok. Casos. Y Macro, ok. El culto del árbol. Hey, gay. ¿Qué pasa aquí? Ah, vamos a empezar una nueva. Ok, todo bien. I need to know more about the Cult of the Tree if I'm going to shut them down. Hijo. Y dice, ¿qué clase de culto? Y este es lo más largo que. ¿Quién está involucrado? Objetivo del culto. ¿Qué clase, no? Psicología del culto. Ok. No muestran sus rostros, trabajan ocultos, estará relacionado con el Festival de la Nada. Do you think? Vale. Figuras triangulares formadas por ramitas. Obvio, ahí no. Ese objetivo. ¿Quién está involucrado? Objetivo. It's alright. Chill. Al chile no va ahí. Señora. Joder. ¿Con qué propósito? Marcar el territorio, un aviso muy poco original, como sacado de una película de horror. Y gran cantidad de suministros sobre la mesa. Ya está involucrado. Objetivo, tiene sentido. Señora.
Psicología. Okay. Quiere que siga con los casos, pero que el mapa, que ya tengo el pueblito. Todo bien. Perfiles. Ay, pero eso, espérate. ¿Qué es esto? No, tablero. Ajá. Casos. Empezamos de cero, ¿ok? These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Reservas del culto zona, sí, diría yo que reservas. You know it. Una casa de suministros cultistas, sí, lo que yo. Ajá. ¿Faltaba algo aquí? Excelente. No, perdón, parece algo así. Y me hago por acá. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders Keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Bastante obvio. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book Sí, has el mismo lugar questions. que extremo. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Are you sure? That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded. But I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes. Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they have one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans? No. Okay. Show your fear, I'll make it disappear. Feel the glow, I ease you down so slow. Can you feel the closing in? I won't let you go, my friend, 'cause I can come. Heaven's closed for some. A ver, buena música. I just gotta apologize. I took you to the final ride.
Ahora estaba esperando a que algo pasara. Buena canción. Y todo el asunto, pero... Ok, ya hice esto. Aquí ahora que... Always cheers me up. Not the worst. Jesus. Okay. Mejor arma. Dice que tengo una. No, que tengo one page. ¿Ves? No puedo hacer nada. Sí. Tiene que empezar el despiche. Para que ya cositas, ¿verdad? Páginas del manuscrito. Oh, esto no. The Mile High Strangler case. Proud of that one. Ok. Hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Estoy aquí rompiéndome la cabeza. En realidad no. Dice, creo que encontraron algo. ¡Ojo! Les tira duro. Okay. Viniste por el queque, ¿verdad? How did you put that together? Te puedo partir una porción si quieres. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. No way. Like we'd even dream of Rose. Saga Anderson. As I live and breathe. Vivita y coleando. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. Okay. How are you? I'm sorry. Who are you? Uh-huh. I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. No, I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Oh, se viene. No. Ya empezó el despiche. You're mistaking me for someone else. Sí, le acaba de decir el nombre y el apellido, pero que... Igual además lo dice como... ¿Me explico? All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Pregúntale. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Right. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? ¿Estación es esta? Space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. No puede ser. Bueno, ahí está el símbolo. A ver, pudimos haber recortado por aquí en lugar de dar toda la vuelta, pero bueno. Y ahí está el parqueo, mae. Pensé que iba a ser una cosa completamente diferente, perdón. No quería demorarlos, disculpen. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff.
Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just I let us remember. know. We appreciate the support, Sheriff. How are you? Hola. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Hola. Something about morgues. Cheer me up. I can't say I feel the same. Okay, I'm gonna need some shit then. I can't force it open. Creepy. Okay. Let's take a look at our patient. I don't really I'll want start with to. the external inspection before performing the internal Dale con la examination. pinga. What was the cause of death? What other clues can the body External give me? dijo primero, ¿no? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. Como writing en el... Yo. Casos. Perdón. Casos. Psicología, quizás. Sí. Símbolos. Dice, los hallazgos son indicadores sutiles de pertenencia a un grupo, pero este que ya no tiene nada de sutil será indicador de orgullo. Casos. Time to see what Nightingale's body can tell us. Todo es bastante. Y por aquí tiene un montón de data. Escritura ritual. No, no sé, no, es el brazo. Esto. ¿Qué no es eso, señora? Ahí está. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before ¿En removal. serio para ese texto? Está loquita. ¿Será que? Bueno, vale. Ok. Vale. That's it. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Alright. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. ¿Quién es este actor? What?
What the fuck? Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. Ocupo una de esas. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. No sé qué decir. Gracias. Dale con la pinga. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Sí, sí es el, ¿cómo se llama? El actor. Ay, ay, ay. No, no me esperaba esto. Dude, let's go, we gotta help. Could not see into bright light. Fuck. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Ok. Este hijo de puta. Ah, es que están haciendo esto. ¿Cómo sabe que el arma está en el hall? Y why would it... Ahí. Let's go. Los refugios seguros se restauran de su los refugios atacados desde el sitio de combate, sí.
Pero, a ver, me agarró muy rápido, digamos. Me agarró demasiado rápido. Un poco injusto. Estoy a punto de pasarlo a ultra fácil, digamos. Ay, madre, póngase serio. Omitir. Es que My gun's out in the hall. Gotta get it back. ¿Por qué me agarró tan rápido? Ese es... Si abandonas el refugio o... refugio seguro. O atacas desde allí mientras estés en combate, no estará disponible durante un tiempo. Fuera de mi casa. Go. Arma. Se me pone en serio la cosa. A ver. Solo go for the head. Fin del capítulo. Bueno, no está mal. ¿Esperamos o qué? A ver, es que la verdad es que quiero rendirlo. Ojo, ojo, ojo. Este también tiene lo de las canciones al final de cada juegazo. Me cago en todo, que juego más pichu. 2:21. ¿Me sirve? Puto juegazo, ¿no?
No me arrepiento nada. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. No sé si seguir jugando. Sí, también son las 10:46. No es que me levanté muy temprano, me levanté normal. Pero estuvo duro. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Boy. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's one of the pages on the floor. Let's go. These pages are important. Breaker dropped one before he disappeared. ¿Dónde? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Ok. Casos. Caso cerrado. Wow. ¿Cómo? ¿Maras? The cult of the tree is behind these murders. Ah, okay. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Rara. Okay. Okay. That's not right. Ok, tranquilo, no se enoje. Ok. Ahora sí, it beats me. Ok, hacemos esto para hacer esto. ¿Sabes? Tiene que... Ajá. Sin leer uno. Esa la autopsia es un desastre básico de los... The autopsy room was a mess. What the like a fuck? bomb had gone off.
Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Yes. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. No. Tampoco. No lo pela. Oh dear, I am a tourist. Raros. ¿Qué? Vamos. Si te atascas o no sabes, ¿qué?